He escuchado algunos videos donde se argumenta de que Yeshua, Jesús, vino al mundo solamente a traer calamidad, vino a traer guerras, vino a traer catástrofes familiares, y por ende no califica como candidato mesiánico, ya que el Mesías verdadero y genuino debe traer la paz al mundo. Y para ello, por ejemplo, toman como referencia Mateo 10:34, donde dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Se está tomando este texto para argumentar que Jesús está tratando de provocar una especie de revuelta hacia la Torá, ya que la Torá manda a los hijos a honrar a los padres, pero Yeshua aparentemente está mandando a personas a que se peleen con sus familiares, con sus padres, con sus hermanos, padres con hijos, etc. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, las religiones han cometido terribles atrocidades, como por ejemplo la Inquisición, las cruzadas, pero que las hayan cometido en el nombre de Yeshua no significa que Yeshua las ordenó o que él sea el culpable. Por el contrario, en los tiempos de Yeshua jamás incitó, jamás Yeshua incitó una revuelta, por ejemplo, contra el pueblo romano. Todo lo contrario, él siempre estaba hablando del amor al prójimo. Él siempre estaba hablando de que entre los miembros de su comunidad, de su congregación, tuvieran paz unos con otros. Vuelvo y repito, jamás incitó al pueblo hebreo, al pueblo judío, a una revuelta en contra del ejército romano, porque él sabía que eso sería una batalla perdida, ya que el pueblo de Israel el reino de Judá no contaba con el respaldo de Dios, dada la condición exagerada de corrupción en sus líderes, por ejemplo, como los sacerdotes. Ahora bien, aclaremos, la expresión "no he venido a traer paz" se está refiriendo al inminente conflicto que trae a una familia tradicional judía que uno de sus miembros contradiga la tradición que en ese entonces predominaba la tradición judía incluso por encima de la Torá. Y cuando alguien se atrevía a contradecir esa tradición, era catalogado como un sedicioso, incluso a veces como un blasfemo. Todo el que contradecía la tradición de los ancianos sería tenido como un traidor y un sedicioso. Es decir, para los tiempos de Yeshua, para que una persona pudiese mantener la paz, debería de estar en silencio ante la total corrupción que había en la época entre los líderes. Y además, solo por el hecho de que un miembro de la familia fuese en contra de las leyes alágicas, esto sería tenido como una afrenta y por ende la discordia era inminente. Si pensamos que Yeshua estaba incitando al irrespeto entre parientes o que Yeshua estaba enseñando a hombres a que no honraran a sus padres, esto sería una terrible malinterpretación y un malintencionado comentario para denigrar la figura de Yeshua. Por otro lado, podríamos hablar, por ejemplo, de este falso candidato mesiánico llamado Bar Kokhba, candidato mesiánico que la mayoría del pueblo avaló junto con el rabino Akiva o el rabí Akiva. Y este falso líder mesiánico sí incitó a una revuelta. Él sí consiguió reclutar o formar un ejército y rebelarse en contra del ejército romano, provocando así casi el exterminio del pueblo judío. Después de la revuelta de Bar Kokhba, falso candidato mesiánico, los hermanos judíos perdieron el templo, fue destruido Jerusalén y se les expulsó de su propio territorio. ¿Y quién tuvo la culpa de esto? ¿Yeshua? Porque se acusa a Yeshua de que Yeshua es el hombre que trajo la desgracia para los judíos, de acuerdo a lo que dicen algunos hermanos judíos desde algunos canales. Pero sin embargo, la historia del pueblo de Judá, sobre todo después del año 100, 120, vemos la revuelta de Bar Kokhba, un falso
candidato mesiánico que trajo la destrucción prácticamente de su propio pueblo debido a que hicieron una revuelta militar en contra de Roma. Murieron más de 500,000 de judíos, entre niños, ancianos, mujeres. En ese momento no solamente se había destruido ya el templo, se destruyó Jerusalén, se les quitó su tierra. La tierra que era de Judea pasó a llamarse Filistea, Jerusalén pasó a llamarse Capitolina. Y hermanos amados, de esto Jesús, Yeshua, no tuvo la culpa. Tuvo la culpa un falso candidato mesiánico que el mismo pueblo o la mayoría del pueblo y líderes habían escogido, que era el llamado Bar Kokhba. Yeshua nunca mandó a quemar a nadie en la hoguera. Yeshua nunca incitó a ninguna guerra. Yeshua más bien animó a la paz y a la reconciliación, ya que el planteo o el planteamiento que tenía Yeshua era una reconciliación de los líderes con el eterno Dios de Israel, porque el liderazgo de Judea estaba si se puede decir así, en completa desobediencia, ya que el sacerdocio, los saduceos, todo lo tocante al templo estaba absorbido por la corrupción. Así que Yeshua sabía que la única forma de librarse de sus opresores era que ellos se volvieran al Dios verdadero y guardaran sus mandamientos. Pero cuando una persona quiere hacer lo correcto en medio de una sociedad corrupta, lo más normal es que lo manden a matar. Recuerda, Yeshua no tiene la culpa de todas las atrocidades que se hicieron en su nombre, más bien la hicieron las religiones que tomaron su figura. Que no te metan esos cuentos. Cuídate mucho, un abrazo, shalom. Romanos 9, elección de